Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a unas nuevas noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Un joven ultraderechista dispara en el interior de una sinagoga en California, causando una muerta y varios heridos. Netanyahu se reúne de urgencia con su ministro de Economía para gestionar la negativa de Abbas a recibir dinero israelí. 2 palestinos atacan a un autobús turístico. Detenido otro que planeaba atentar con un coche bomba en las elecciones israelíes. Israel liberó a 2 presos sirios como gesto de buena voluntad por la repatriación de los restos del soldado Baumel muerto en 1982. Estos son los asuntos del día aquí en Radio Sefarad. En la segunda parte hablaremos de la agenda cultural. Ahora lo hacemos de una sinagoga de Estados Unidos que ha vuelto a ser escenario este sábado durante el último día de Pesaj de un violento ataque antisemita en el que murió una mujer y hubo varios heridos por disparos de un joven ultraderechista de 19 años, entre ellos el rabino de la comunidad Chabad de Poway, al norte de San Diego, en California, y una niña israelí cuya familia había dejado su hogar en Sderot, la ciudad más castigada por las bombas de Hamás. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó este domingo a la policía que incremente la vigilancia en sinagogas y casas de oración. Este ataque con disparos tiene lugar exactamente 6 meses después de otro similar en una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, que dejó 11 muertos. El autor del ataque con un fusil de asalto dejó escrito un manifiesto antisemita en las redes sociales en el que reconoce que se inspiró en la matanza perpetrada el 15 de marzo pasado contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda. Bueno, aquí yo no entiendo muy bien, se inspiró en un ataque contra mezquitas para atacar una sinagoga. Bueno, está claro que este es un supremacista, sí, se ve de sus declaraciones en las redes sociales. Yo diría que es un perfil más parecido al de estos chicos que de pronto atacan en institutos a los que han asistido, solamente que ahora en vez de hacerlo contra gente que conoce, lo hace contra gente que supuestamente no conoce, que son en este caso judíos. Y bueno, pues hemos tenido una nueva desgracia que contar, y con un cierto toque local, porque el rabino que fue herido en las manos, le han tenido que quitar un dedo de cada una de sus manos, creo, pues es hermano del rabino de Chabad aquí en Madrid. Es decir, el rabino Goldstein, al que mucha gente de las comunidades de Madrid lo conocerán, Itzhak Goldstein, pues es hermano de David Goldstein, el rabino de esta comunidad en la ciudad de Poway, muy cerca de San Diego, ahí en California. La verdad es que estamos consternados, porque aunque la cantidad de muertos no sea no lleve a los titulares más grandes ni en Estados Unidos ni por supuesto en la prensa de aquí, esto se está convirtiendo en un fenómeno que antes era extremadamente raro, un ataque a una sinagoga en Estados Unidos, y que ahora se está convirtiendo en algo muy habitual. Hemos visto la reacción del alcalde de Nueva York diciendo que van a reforzar la seguridad en estos locales, y tengo que decir que he visto las declaraciones del propio rabino de esta comunidad diciendo de que bueno, que a ellos les habían ofrecido tener policías en la puerta o algún servicio de seguridad, y que ellos nunca se habían sentido amenazados en lo más mínimo, con lo cual esto ahora va a ser, creo yo, la tónica en Estados Unidos, algo que en Europa desgraciadamente estamos muy acostumbrados. Aquí mismo en España, a pesar de que no han habido ataques contra instituciones judías con fallecidos o con heridos,
pues sí que en todas las instituciones judías están resguardadas con servicios de vigilancia policial, tanto escuelas como sitios de oración, sitios de concentración, si hay alguna manifestación a favor de Israel, pues antes en Estados Unidos esto era impensable, pero ahora los judíos en Estados Unidos están en una situación que deben cuidarse, que deben recurrir a personas ajenas para resguardar su integridad física. Es algo que supondrá, esto lo supongo yo, una especie de golpe moral al judaísmo de Estados Unidos. Es decir, ellos se sienten después de casi, no digo 2 siglos, pero más de un siglo de presencia en el país, tan trascendental, aparte de la visibilidad que tienen especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, su inserción social en todas las esferas, una aparente convivencia ideal, pues quizás ahora muchos se sienten que esta convivencia se está rompiendo y que necesitan acudir a los servicios de seguridad del Estado para protegerse. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una reunión de urgencia con el ministro de Finanzas, Moshe Kalon, pero no para conversar sobre la formación del nuevo gobierno tras las elecciones, sino para tratar sobre el continuo deterioro de la economía de la Autoridad Palestina. Las autoridades israelíes temen que la Autoridad Palestina colapse completamente debido a la negativa de su presidente, Mahmoud Abbas, a recibir los dineros de las tarifas aduaneras y otros impuestos que Israel recauda en nombre del gobierno palestino de Ramallah. Esta negativa responde a que Israel ha descontado de esos fondos una parte equivalente a los salarios que la Autoridad Palestina entrega a las familias de los palestinos que perpetraron ataques contra israelíes y a los terroristas presos en Israel. En definitiva, Abbas le ha hecho saber a Israel que quiere recibir todo el dinero entero de los impuestos que Israel recauda en su nombre sin ningún tipo de recortes o no quiere nada. Bueno, esta es una situación que digamos que Abbas pues está poniendo todas las cartas sobre la mesa, apostando todo, porque digamos que ya habíamos anunciado la semana pasada que Israel había decidido descontar de este dinero que le corresponde por distintos conceptos a la Autoridad Palestina, recaudaciones aduaneras, impuesto de la renta, etcétera, pues descontar el dinero que están ellos pagándole a los presos o familiares de presos con delitos de sangre, ¿no? Por actividades terroristas. Y ahora pues Abbas ha dicho algo así como que o me dan todo sin descontarme esto o echo abajo todo lo que es la Autoridad Palestina. Es decir, no va a haber dinero ni para pagar los sueldos ni para pagar los servicios, y va a crear una situación de caos en Cisjordania, aparte de la que ya existe, digamos, en Gaza. Pues pretende llevarlo a una situación de caos también en Jordania, que haga que la gente pues se desespere, se ponga de forma, digamos, adquiera una postura mucho más violenta que hasta ahora con respecto a los israelíes, y que esto ya no es que no derive en unas negociaciones de paz, sino que haga totalmente imposible una administración autonómica del tema palestino. Por eso Netanyahu se ha reunido con el ministro de Finanzas en funciones para ver, y esto lo veremos en unos días, cuál es el sistema que se adquiere o que se pone en marcha para asegurar que siga funcionando la Autoridad Palestina a pesar de este recorte. No sé si existe, me parece que no, algún equivalente de lo que en España se contempla en la Constitución como el artículo 155, una intervención en la Autoridad Palestina. No sé qué es lo que exactamente sobre ello se definía en los acuerdos de Oslo. Si alguien renuncia a su autonomía, si entonces
automáticamente asume el control Israel o qué es lo que va a pasar. De todas maneras, es la práctica que están tratando de llevar. No olvidemos que en poco más de un mes pues se supone que finalmente la administración Trump presentará su famoso acuerdo del siglo, del cual lo que ha trascendido a través del Washington Post es algo que no ilusiona demasiado a la autoridad palestina. Soldados israelíes que estaban escoltando un autobús con excursionistas en la zona del sitio arqueológico Tel Dotan, en Samaria, al norte de Cisjordania, respondieron a una ráfaga de disparos de 2 terroristas que les atacaban. No se registraron heridos israelíes. Uno de los terroristas sufrió heridas en el intercambio de fuego y fue detenido. El segundo se dio a la fuga y se está rastrillando la zona en su búsqueda. Por otra parte, se ha dado a conocer la detención a finales de marzo de un palestino de 23 años de una localidad cercana a Jerusalén por planear un atentado suicida con coche bomba en la víspera de las elecciones del pasado 9 de abril. El detenido contactó por Internet con miembros de Hamás en Gaza que le instruyeron en el plan. No es la primera vez que desde Gaza Hamás intenta enrolar partidarios en Cisjordania con el objetivo de perpetrar ataques y provocar inestabilidad. Bueno, ya hemos visto el tema del ataque a los turistas, a los excursionistas que estaban en un tel es una especie de sitio arqueológico muy común en la zona de Oriente Medio, en el cual hay diferentes estratos de población, unos encima de otros, lo cual a nivel arqueológico es súper interesante porque la capa superior se ve los últimos años y cada vez que se va bajando se van descubriendo artefactos e instalaciones de tiempos más lejanos, ¿no? Una visita turística, aunque en una zona un tanto peligrosa, por lo cual estaban acompañados, escoltados por un par de soldados, por si pasaba lo que finalmente pasó, de que estaban allí y de pronto empezaron a dispararles. Bueno, estos soldados supieron reaccionar, lograron neutralizar a uno, herir a uno, y el otro se dio la fuga y ya se va a la búsqueda. Pero yo creo que todavía más sorprendente es el hecho del terrorista reclutado por Hamás a través de Internet. Es decir, no es un reclutamiento persona a persona, sino a través de las redes sociales que se conocen, se pasan el correo electrónico o lo que sea, y le instruyen qué es lo que tiene que hacer, cómo, dónde ir a coger un coche que les van a facilitar. En otro sitio van a montar sobre ese coche los explosivos y preparando todo y le proponen estudiar la zona donde iba a atentar en Jerusalén. Así este hombre, este joven, tiene 23 años, se estuvo paseando por algunos sitios emblemáticos de la ciudad. La noticia no comenta cuáles eran, pero sí que la idea era atentar los días previos o el día previo a las elecciones en Israel para dar un golpe de efecto del problema del conflicto palestino y especialmente de la posición de Hamás de intransigencia con respecto a la convivencia. Israel liberó a 2 presos sirios como gesto de buena voluntad a Siria, a cambio de la repatriación de los restos del soldado Zachary Baumel, que desapareció en la batalla de Sultán Yaqub en el Líbano en 1982, hace 37 años. Los que recuperaron los restos enterrados en un campamento de refugiados palestinos fueron soldados rusos. En cuanto a los sirios liberados, uno es un miembro de Fatah detenido en 2005 cuando intentaba infiltrarse en una base militar israelí en el sur del Golán para secuestrar soldados. Su condena acababa en 2023. El segundo preso, de 57 años, fue detenido en 2008 por tráfico de drogas y debía ser liberado en el próximo mes de julio. Tras las protestas sirias por la entrega del cadáver, Moscú presionó a Israel para calmar a Damasco y entregarle al presidente algún tipo de gesto de buena voluntad. Mientras tanto, los ataques israelíes contra blancos militares iraníes en Siria han continuado.
Bueno, recordarán quizás nuestros oyentes o los más fieles que nos siguen desde hace mucho, que hace un tiempo pues en Israel se proclamó, se votó una ley para impedir que se pagara un rescate de liberación de presos a cambio de, por ejemplo, soldados secuestrados o incluso cuerpos, cadáveres de ciudadanos israelíes o soldados que tuvieran algún grupo o país en su poder. Por eso Israel aquí ha remarcado que esto no es una negociación, sino un gesto de buena voluntad y que ha surgido a posteriori, es decir, después de que los restos de este soldado llegaran a Israel, pues Siria fue a hablar con su socio en la zona, con Rusia, diciendo, oye, pero que esto está muy mal porque nos deja en una situación como que aquí los israelíes hacen lo que quieran en el territorio sirio. Y más con vuestra ayuda que desenterraste este muerto, ¿no? Pues de alguna manera Moscú estuvo presionando al gobierno de Jerusalén para que hubiera no una liberación masiva ni una lista de reclamaciones del gobierno de Siria, pero sí algún gesto. Bueno, y el gesto se queda en ello, porque tomemos en cuenta especialmente el segundo caso, un señor de 57 años con delitos de tráfico de drogas y que iban a liberarlo en julio. De todas maneras, pues tampoco es para poner el grito en el cielo. Ni siquiera el caso del personaje de Fatah, que sí pertenecía a una organización entonces más vinculada al terrorismo. En 2005 Fatah, que es el partido del gobierno, todavía tenía y sigue manteniendo, aunque no tan visibles, pues estructuras militares, y él intentó entrar a una base militar, estamos hablando del 2005, hace 14 años, y todavía le faltaban 4 años más, es decir, se habría sido condenado a 19 años seguramente, o que tuvo alguna reducción. Supongo yo también que son los presos que Israel considera menos peligrosos, presos de nacionalidad siria, que Israel puede considerar menos peligroso que salgan a la calle y que sean devueltos a su país de origen en Siria. Pues así, con los comentarios de Jorge, despedimos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras unos segundos de pausa. Entramos ahora en la agenda cultural del día, aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos qué nos traes en la palma de la mano. Pues empezamos con una noticia que nos traslada, que nos lleva a Madrid. Allí el ayuntamiento ha comenzado ya a colocar los Stolpersteine, ya saben, los adoquines de la memoria con los que el artista alemán Gunther Deckmik quiere que los ciudadanos se tropiecen, nunca mejor dicho, con la historia de las víctimas de los campos nazis. En el caso madrileño, con 4 mujeres y 446 hombres deportados a los campos como a consecuencia de sus actividades después de la guerra civil contra los nazis, contra el fascismo europeo. Este artista, que comenzó en Berlín a utilizar estos adoquines de la memoria, ha instalado ya las primeras placas con el nombre de cada deportado en las calles de Bravo, Murillo, Viriato, Ponzano, Espronceda, Francos Rodríguez, Pinos Baja y Nenúfar. Hasta este lunes todavía se estarán colocando 4 de estas piedras de la memoria, de estos adoquines de la memoria, como las llamamos en castellano. Cada una de ellas, como saben, se colocan en las inmediaciones de donde vivía la persona deportada, y en ellas figura el nombre, la fecha de nacimiento, de exilio, si lo hubo, la fecha de deportación, el campo en el que estuvo y la fecha de su asesinato. Por ejemplo, una de ellas
recuerda a Eufemio García, deportado a Mauthausen a bordo del convoy de los 927, el primer tren de civiles españoles refugiados en Francia, que partió a los campos nazis el 20 de agosto de 1940. Eufemio García fue asesinado un año más tarde. Su hijo, que se llama igual, ha acudido al homenaje, fue deportado junto a su padre a Mauthausen, pero fueron separados a su llegada al campo y nunca volvió a verle, aunque sí consiguiera sobrevivir. El hijo ha comentado, Eufemio ha comentado que no hay mejor manera, que no se le ocurre mejor manera que para rendir homenaje a su padre y a todos los deportados que iniciativas como esta, que se unen a la lectura en febrero de 2018 de los 450 madrileños deportados, de sus nombres recogidos en el libro Memorial Españoles deportados a los campos nazis, que fueron leídos uno a uno por los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Pues este gesto que reaviva la memoria de esas personas deportadas y asesinadas en campos nazis. Y que viene a unirse a ese día, este 5 de mayo, que desde ya servirá para conmemorar la memoria de estos deportados, de estas víctimas del nazismo españolas, que, como saben, se ha instituido recientemente por parte del gobierno español. Pues así es como abríamos la agenda aquí en Radio Sefarad. Ahora continuamos con ella, Raquel. Sí, nos vamos a Israel, al Centro Cervantes de Tel Aviv, porque allí se está desarrollando una muestra, una exposición que lleva el título de Humans of Cervantes y está inspirada en el proyecto Humans of New York o Humans of Tel Aviv, y que presenta una serie de retratos de personas y personajes que en su actividad y labor tienden un puente entre Israel y la cultura española en diferentes campos, como la literatura, la traducción, la diplomacia, el flamenco, la gastronomía, el fútbol y, por supuesto, el mundo sefardí. La exposición se inauguró el 21 de marzo con muchísimo éxito, se prolonga hasta este 30 de abril, así que aún tienen unos días para visitarla y seguramente hablaremos con algún responsable del Cervantes para que nos hable del éxito de esta iniciativa, que pretenden que sea viajera. En julio, la exposición acompañará al Congreso Internacional de Hispanistas en Jerusalén y se quiere que, de acuerdo con el Cervantes de Madrid, se exponga, por supuesto, en Centro Sefarad y en más sitios en España. Y entre los fotografiados, gente como Moshe Saúl, Abraham Jaín, Miriam Naón, Ornili Azulay, muchos amigos también de Radio Sefarad, así que estamos deseando contarles más sobre esta exposición. Muy bien, pues nada, de los pasos por Madrid hasta Israel, por el Instituto Cervantes, ahora nos despedimos, ¿dónde? En Madrid también. En Madrid, cerramos en Casa de América. De vuelta. En Casa de América, hace poco les hablábamos de la iniciativa de Casa de América referente al homenaje a Benacerraf, a la cineasta venezolana. En este caso es la sede, es el escenario de la presentación del nuevo libro de Darío Stranz-Rajberg, que se llama Filosofía en 11 frases. El autor argentino es el filósofo más influyente en lengua española, eso comentan desde Casa de América. Vuelve a acercar la filosofía a la calle con su nueva obra, que presentará, como les decimos, en Casa de América el próximo martes 7 a las 19:30 horas en el anfiteatro de esta sede de la cultura en castellano. Él mismo se define como judío cultural y secular, pero no normativo, y es el nuevo fenómeno en el mundo de la filosofía. En sus charlas al aire libre, en sus conferencias, logra convocar a miles de personas, como si fuera una especie de estrella del rock. Su objetivo es llevar a los medios y a la calle lo que hace en el aula, y lo consigue, como en este libro, que ya se ha convertido en un bestseller en Latinoamérica. Así que seguramente nuestros oyentes ya han oído hablar de este título, Filosofía en 11 frases, que presenta el autor en Casa de América. Esta obra acerca el pensamiento filosófico a los lectores, combinándolo con una trama de corte novelesco. Así, tras el planteamiento inicial, la muerte de un joven en el metro de Buenos Aires,
que es la muerte de un joven en el metro de Buenos Aires, el autor trata de descubrir las causas de este hecho basándose en el pensamiento de 11 autores, 11 pensadores que abarcan la misma historia de la filosofía. Bueno, pues Curioso. 11 puntos de vista para poder acercarse a esta novela que nos presentan en Casa América en Madrid. Y nada, así nos despedimos con esta última propuesta de la Agenda Cultural para escucharnos otro día más en nuestra página web en www.radiosefarad.com.